es comprometernos a 10 puntos fundamentales en materia de derechos humanos. Vamos a trabajar por los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación, por las garantías de no repetición. Vamos a trabajar también en el tema de la paz, una paz no vacía, sino una paz con justicia social. Creemos que este nuevo parlamento va a ser un parlamento constituyente en la medida que va a tener que reglamentar muchos de los temas que hacen parte hoy de la agenda de paz con las FARC en La Habana y los que a futuro vengan con el Ejército de Liberación Nacional, que esperamos que inicien pronto conversaciones dentro de estos temas que se están trabajando allí, que trabajaremos desde el Congreso en su reglamentación. Está el tema de tierras, el tema de reforma agraria, el tema de cómo hacer efectiva la restitución de tierras para los desplazados, todo lo que tiene que ver con el mundo agrario, que ha sido un eje fundamental en la historia del conflicto de Colombia. Vamos a trabajar también en el tema de la reforma política, una reforma política que dé realmente nacimiento a un estatuto de la oposición, que reforme el sistema electoral y que permita implementar también lo que tiene que ver con las circunscripciones especiales que se pacten en la negociación. Vamos a trabajar de manera muy fuerte en la construcción de un frente amplio por la paz y por la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Consideramos que debemos juntarnos por la base y que debemos juntarnos también por arriba en la posibilidad de construir un frente amplio para hacer poder, no para hacer oposición, no para dejar constancias históricas, sino creemos que hay que asumir el ejemplo que ha sucedido en otros países de América Latina. Hemos visto Ecuador, hemos visto en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, bueno, en muchos países de América Latina, en Uruguay, etcétera. Hemos visto cómo es posible que todas las izquierdas y los sectores de centro, ese componente ético que hay en la sociedad colombiana se aglutine en función de una agenda social para la paz, de una agenda para la transformación de Colombia, y ese también va a ser un tema prioritario. Vamos a trabajar mucho por el tema de los jóvenes, la eliminación de la guerra, vamos a trabajar por la objeción de conciencia y por la reducción del ejército, vamos a trabajar también de manera fuerte por algunos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que son los que le van a dar contenido a la paz. Recordemos, por ejemplo, temas como la salud, como la vivienda, como la educación, como el empleo digno, el Estatuto del Trabajo, que es un mandato constitucional que lleva más de 22 años de ser pospuesto, digamos, en la agenda nacional. Hay muchos temas que sin duda son los que le van a dar contenido a la transformación de Colombia en materia de derechos humanos. En el tema de cultivos ilícitos o los cultivos llamados ilícitos, pues también vamos a trabajar para que se respete la cultura ancestral del uso de la coca, para que el tema de las drogas se mire con una perspectiva de salud pública y no con una perspectiva de guerra. Bueno, en general son muchísimos temas en los que vamos a estar moviéndonos en el Congreso. Vamos a denunciar, como siempre, a los corruptos, a la parapolítica, a la paraeconomía. Vamos a luchar contra todos aquellos proyectos de ley que pretendan recortar los derechos humanos. Vamos a denunciar a todos aquellos funcionarios que estén implicados en graves violaciones de derechos humanos y vamos a hacer todo el control político y control legislativo al interior del Parlamento. Estos, entre muchos otros, son los temas que vamos a circunscribir ante notario, y con Iván Cepeda en el movimiento Vamos por los Derechos vamos a hacer públicos estos acuerdos y vamos a rendirle cuentas a nuestros electores sobre la función parlamentaria que realizaremos. Parte de nuestros salarios van a estar destinados al trabajo con las víctimas, al trabajo de derechos humanos. Vamos a abogar porque se aumente el salario mínimo y se reduzcan los salarios altos de altos funcionarios del Estado, empezando por los salarios de los congresistas. Los invitamos entonces a participar de esta gesta política, a participar con la gente en una propuesta de construir un país diferente.